Bueno, entonces el universo está formado por dos partes fundamentales que son materia y energía. Cuando nosotros hablamos de materia, materia la podemos definir como todo aquello que posee masa, tiene peso y tiene volumen, ¿no? Cuando hablamos de volumen es el espacio que ocupa, el lugar que ocupa en el espacio, ¿no? Todo es el lugar que ocupa en el espacio. Muy bien. Y si hablamos de la energía, ¿qué viene a ser la energía? La energía entonces decimos que es la capacidad que requiere un cuerpo para poder realizar un trabajo, ¿no? Entonces, si pensamos en el cuerpo que nosotros tenemos como tal, eso como materia, entonces, claro, si hablamos de nuestro cuerpo, decimos, ok, tenemos una masa, porque ustedes fácilmente pueden decir, ok, ¿cuántos kilogramos tienen? ¿Tienen un peso? Entonces, podemos decir que esa masa a nivel de peso podríamos hablar de cuántos newtons tiene y tiene un volumen porque ocupa un lugar en el espacio. En todo el universo, en estos momentos, el lugar que ocupan ustedes es suyo. Nadie más lo ocupa en todo el universo. ¿Listo? Entonces, ese es el volumen. Y cuando hablamos nosotros de la energía para poder mover todo ese cuerpo que tenemos, toda esa estructura que tenemos, entonces necesitamos una energía. Y la energía, ¿de dónde la tomamos nosotros? ¿Quién nos provee la energía? Cuéntenme. ¿Quién provee la La energía? luz solar, los nutrientes, Muy proteínas. bien, la luz solar y los nutrientes, los alimentos, perfecto. Muy bien. Y esa energía la necesitamos para poder funcionar, para que ustedes puedan moverse, para que ustedes puedan pensar. Entonces tienen que empezar a analizar, claro, los alimentos que les están dando, sustancias químicas, y todas esas sustancias químicas van a viajar a través de su torrente sanguíneo y llegar a todas las células para que ellas puedan funcionar. Bien, entonces, a nivel general, esto es el universo, está formado por estas dos cosas. Muy bien, inicialmente vamos a centrarnos en este punto, en materia. ¿Listo? Cuando terminemos la parte de materia, vamos a verla a nivel macroscópico y luego, cuando terminemos este punto, nos vamos a meter un poquitico en esta parte de la energía. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a arrancar por aquí. Y cuando terminemos todo lo relacionado con la materia, empezamos a hablar de la energía. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué es materia? Ya lo habíamos definido, decíamos que era todo lo que tiene masa, peso y volumen. Recordando que masa es muy diferente a peso, ¿no? Vamos a recordar, nosotros dentro de nuestra cotidianidad utilizamos muy mal el lenguaje. Uno no debería preguntarle a una persona, oiga, ¿cuánto pesa usted? Porque si le preguntan cuánto pesa, ¿en qué unidades tendríamos que hablar? ¿Recuerdan En Newton. ustedes? En newtons, muy bien, o kilogramos fuerza. Pero si nosotros hablamos de masa, o sea, cuando ustedes les digan, ok, ¿cuánto pesa? Entonces ustedes tienen que dar, dicen, por ejemplo, ok, yo tengo 65 kilogramos fuerza. O multipliquen eso por la gravedad y ahí ya tienen el peso en newtons. Pero si les van a decir, ok, ¿cuál es su masa? Ah, bueno, entonces ahí sí digo que tengo 65 kilogramos, no más. ¿Listo? Muy bien. Ya habíamos hablado de qué es masa cuando vimos magnitudes fundamentales y decíamos que era la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y el peso es la fuerza gravitacional que actúa sobre un cuerpo, es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre un cuerpo para poderlo atraer hacia sí. Y el volumen, entonces decimos que es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, para recordar esta parte, entonces vamos a empezar a hablar a nivel macroscópico de esto, las propiedades de la materia. Cuando nosotros hablamos de las propiedades de la materia, perdón, ok, podemos decir lo siguiente. Las propiedades de la materia pueden ser de dos clases. Vamos a hablar de unas que son las propiedades generales o extrínsecas y otras que son las propiedades específicas o intrínsecas. Muy bien, ¿qué son las propiedades generales o extrínsecas? Son aquellas que son comunes a muchos cuerpos o sustancias y no nos permiten diferenciar unas de otras. Pero si hablamos de las propiedades específicas o intrínsecas, vamos a decir que son cada una de las propiedades que tiene cada cuerpo o cada sustancia que son propias, que las identifican y permiten diferenciarlo uno de otro. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, tengo algo que tiene, no sé, supongamos que tiene 16 gramos, es circular, es pequeño
y, por ejemplo, puedo decir que tiene una masa de 25 gramos. Ya les había dicho masa, creo que no, ¿no? Entonces dice uno, ok, tiene 25 gramos, es esférico, es pequeño. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces ahí hablamos de propiedades generales. Si yo hablo de 25 gramos, ¿de qué magnitud estoy hablando? Masa. 25 gramos, la masa, muy bien, perfecto. Si yo digo que es pequeño, ¿de qué estoy hablando? Volumen. Puede ser, bueno, volumen sería más como yo decirte, bueno, sí, puedo agregarle el volumen y decir que tiene, por ejemplo, unos 5 centímetros cúbicos. Ocupa un espacio de 5 centímetros cúbicos, supongamos, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, cuando yo hablo de pequeño, estoy hablando de su tamaño, ¿no? Entonces, vean que ahí en ese caso yo puedo decir, puede ser un ping-pong, puede ser algo, una pequeña esfera, una pequeña pelotica, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que tienen esa forma circular. Entonces, cuando hablamos nosotros de propiedades generales o extrínsecas, ¿de cuáles propiedades vamos a hacer referencias? Dentro de estas encontramos las siguientes: la masa, el peso, el volumen, la inercia, ¿recuerdan las leyes de Newton? Muy bien, la impenetrabilidad, la porosidad, el tamaño y la forma. Muy bien. ¿Recuerdan la inercia? ¿Qué era la inercia? ¿Qué nos establecía? ¿Qué era la capacidad? Dime. Dime. ¿Que hay movimiento o que no hay movimiento? Muy bien, ajá, cuando un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento como tal, la ley de la inercia, ¿no? Hasta que otro puede llegar a afectarle. La impenetrabilidad, entonces, cuando un cuerpo se puede dejar atravesar por otro o no, ¿listo? Si ustedes ven, por ejemplo, la pared de su casa, la pared donde ustedes se encuentran, si queremos tocarla con la mano, la pared no puede, nuestra mano no puede atravesar la pared, entonces hablamos de que ahí es impenetrable, ¿no? Pero si yo cojo una puntilla y le pego con una puntilla, entonces ahí ya, porque estamos haciendo una fuerza. Entonces, cuando hablamos en este caso de la impenetrabilidad, es la capacidad de dejarse atravesar por otro cuerpo. La porosidad, entonces, vamos a ver el espacio que existen entre sus moléculas, es lo que nos ayuda a establecer qué tan poroso es la sustancia, el objeto o el cuerpo del cual estemos hablando, ¿no? El tamaño y la forma. Todas estas propiedades son propiedades generales o extrínsecas que son comunes a muchos cuerpos y no nos permiten diferenciarla. Pero cuando nosotros hablamos de las propiedades específicas o intrínsecas, vamos a ver lo siguiente. Las propiedades específicas o intrínsecas decíamos que eran propias de cada cuerpo o sustancia, lo identifican y nos permiten diferenciar unas de otras. A su vez, estas propiedades pueden ser de dos clases. Una, que nosotros denominamos propiedades específicas físicas, y las otras las denominamos propiedades específicas químicas. ¿Listo? Muy bien. Físicas, ¿por qué? Porque se pueden observar, se pueden medir. ¿Listo? Y en las químicas es la capacidad que tienen las sustancias de reaccionar y de transformarse. En este caso, las físicas no se van a transformar, no van a reaccionar. ¿Listo? Bien. Vamos a ver cuáles serían estas propiedades específicas físicas. Aquí las vamos a dividir en dos otra vez. Y tenemos aquí que unas se van a llamar propiedades específicas organolépticas. ¿Por qué se les llama organolépticas? Porque las podemos obtener a través de los órganos de los sentidos. Entonces, yo puedo hablar, la dureza hay dos formas. Una a través del tacto, pero también se pueden medir, ¿listo? Con algunos aparatos especiales. Ahí, dependiendo de las sustancias, se pueden medir. La textura es, por ejemplo, cuando dice uno si es suave, si es áspero. El brillo también lo podemos percibir, pero también hay una forma de medirlo a través de algunos instrumentos ya a nivel de laboratorio cuando quiere uno ir como más en detalle frente a algunas sustancias, ¿no? El color, que lo podemos obtener a través de nuestros ojos.
el sabor a través del sentido del gusto y el olor a través de nuestro sentido del olfato, ¿no? Entonces, estas son propiedades organolépticas porque las podemos obtener a través de los órganos de los sentidos. Pero también existen otras propiedades específicas físicas, que son la maleabilidad. ¿Recuerdan qué era la maleabilidad? Cuando hablo de que algo es maleable. Que se puede convertir en lámina. Muy bien, que lo puedo transformar exactamente, que yo lo puedo moldear. Piensen, por ejemplo, en la plastilina. Piensen, por ejemplo, en un pedazo de hierro. Yo puedo coger el hierro, lo puedo moldear y le puedo dar otra forma, ¿no? La elasticidad. ¿Cuándo hablo de elasticidad? Cuando yo aplico una fuerza sobre el cuerpo y el cuerpo puede, ese cuerpo puede estirarse, pero cuando yo dejo de aplicarle la fuerza, vuelve a su estado inicial, ¿no? Entonces ahí hablamos de qué tan elástico es su elasticidad. La solubilidad. ¿Recuerdan a qué le suena solubilidad? De que es de fácil disolución en algún Sí. líquido. Muy bien, que se puede disolver, exactamente. Por ejemplo, pensemos en una cosa, piensen en el esmalte o el barniz de uñas, el esmalte de uñas o el barniz. Ok, si yo quiero quitarme el esmalte de la uña, puedo echarle agua y con eso me lo quito. ¿Sí? Es soluble en el agua, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? No. No, nada, es No. insoluble en agua. Si yo quiero quitarme el esmalte de las uñas, ¿con qué lo debo disolver? No le quites esmalte. Con el quitaesmalte o la acetona. Muy Acetona. bien, perfecto, muy bien, exactamente. Entonces, ahí hablamos de la solubilidad. Entonces, es insoluble en agua, pero es soluble en el quitaesmalte o la acetona, ¿no? O el removedor que uno conoce en la cotidianidad. Perfecto, muy bien. La densidad, entonces, ya habíamos hablado de densidad cuando hablamos de magnitudes derivadas y era la relación que había entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿no? La otra es la conductividad eléctrica. ¿Qué tan buen conductor de la electricidad es? O si puede conducir la electricidad o si no la puede conducir. ¿Listo? O si es, uno habla de conductores, semiconductores, aislantes o los superconductores en la actualidad, ¿no? El punto de fusión. Muy bien. ¿Recuerdan qué es fusión? Cuando hablo de que algo funde. Cuando pasa de estado Cuando está en su sólido, máximo estado. Sólido a líquido. de sólido a líquido, muy bien. Entonces el punto de fusión es ese punto en el cual, o ese nivel de temperatura en el cual el cuerpo deja de ser sólido y ¡pum! Se vuelve líquido, ¿no? Muy bien, el punto de fusión. Por ejemplo, si uno habla del hierro, el hierro tiene más o menos el punto de fusión es como de 1400 grados centígrados. Cuando uno se pone a pensar en 1400 grados centígrados es mucha temperatura. Muy bien. El punto de ebullición. Entonces, El líquido gaseoso. perfecto, exactamente, ¿no? Pero es el máximo punto de temperatura, la temperatura en la cual ebulle completamente. Muy bien. La fragilidad, la tenacidad, cuando hablamos también de la conductividad térmica, es decir, si puede transferir calor como tal, la ductibilidad. ¿Cuándo habla uno de ductibilidad? Cuando el cuerpo se deja transformar en hilos. Aquí hablábamos de maleabilidad, es decir, cuando yo lo puedo transformar y le puedo cambiar de forma. Pero cuando yo hablo de ductibilidad es que yo pueda transformarlo en hilos. Por ejemplo, pensemos en el oro. En el oro para poder trabajar la joyería, entonces se pueden hacer pequeños hilos de oro, la plata igual, por ejemplo, el cobre también como tal, entonces habla uno de la ductibilidad cuando se transforma en hilos, ¿no? Entonces, veamos aquí, estas todas son propiedades específicas físicas, unas organolépticas porque las podemos obtener a través de los órganos de los sentidos y otras son también propiedades específicas físicas medibles, ¿no? Muy bien. Las otras propiedades específicas las denominamos propiedades específicas químicas. Entonces dice que es la capacidad que tienen para reaccionar y transformarse las sustancias o las cosas como tal, ¿no? Entonces hablamos de la combustión, cuando se quema algo, cuando se produce gracias a, por ejemplo, el aumento de temperatura, entonces puede haber combustión.
Bien, otra puede ser la etapa de la fotosíntesis, una propiedad específica química. ¿Por qué razón? Pensemos en una planta como tal, un arbolito o una matica que ustedes puedan ver en su casa. Cuando uno se pone a analizar el proceso de la fotosíntesis, la planta toma a través de las hojas o captura a través de las hojas el dióxido de carbono. Bien, piénsenlo, vuelvo y le repito, no en lo que ven, sino en lo que no ven. Ahora imaginen ustedes ese dióxido de carbono viajando a través de las hojas, por las ramas y por todas las partes de la planta para que ella pueda utilizarlo y mezclarlo con el agua que tomó a través de sus raíces y poder realizar el proceso de fotosíntesis. Uno dice, pues la fotosíntesis, sí, claro, fabrica el alimento. Muy bien, ahora piensen en una matica, por ejemplo, ¿qué tan perfecta es la planta? Que toma el dióxido de carbono a través de las hojas, toma el agua a través de su raíz y fuera de eso realiza todo ese proceso que se llama la fotosíntesis y es capaz de producirle, por ejemplo, un mango. Piensen ustedes en un mango, piensen en la textura del mango, en la cubierta del mango, en el sabor que tiene el mango. Y entonces piénsenlo ya no desde la parte normal, cotidiana, sino en cómo fue capaz una matica de elaborar ese producto o ese fruto de esa forma tan perfecta, cuando uno ni siquiera a veces le muestra ni el agua, uno a veces ni agua le echa a las maticas. Y ella tiene esa capacidad de dar un fruto tan perfecto. O sea, un ser humano jamás va a ser capaz de fabricar un mango con todas esas características que tiene. Piensen en la semilla, la cubierta de la semilla, o sea, eso que cubre lo que es la semilla como tal, el cotiledón como tal. Ahora piensen en la pulpa como tal y fuera de eso, la cáscara que lo envuelve. Es una cosa sorprendente cuando uno se pone a hablar de la naturaleza, ¿no? Entonces, bien, aquí hablando de esa transformación química, y todo lo hizo ella sola, la sola matica, a través de ese proceso que se llama la fotosíntesis, una transformación química espectacularmente bella y perfecta como tal. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de la oxidación. La oxidación, por ejemplo, cuando ustedes dejan un metal, piensen ustedes en una lata en el patio de su casa, al sol, al agua, déjenla por ahí unos 2, 3 meses, pues claro, va a formar una pequeña capa que es el óxido, porque se combina con el oxígeno del entorno y forma esa capa que generalmente maltrata el metal. Pero no solamente existen los metales. Piensen ustedes en una manzana, cuando ustedes se comen una manzana y dejan un pedacito de manzana por ahí, en algún ladito, en una mesa, por ejemplo, y van al poco tiempo y la observan y se forma un color como marrón, y con el tiempo se vuelve como negrito, ¿cierto? Claro, la oxidación por esas sustancias que tienen algunos frutos y que cuando entran en contacto con el oxígeno realizan ese proceso de oxidación. Bueno, ahora hablemos de nosotros. Cuando ustedes toman el oxígeno, uno dice, ok, yo tomo el oxígeno, sí. ¿Y qué pasó? Ya uno captura el oxígeno, llega a través de las fosas nasales, muy bien, pasa a través de lo que es toda la parte respiratoria, entonces habla uno de la nasofaringe, la parte de la laringe, luego va la tráquea, los bronquios, pulmones y de los pulmones, al torrente sanguíneo. Y de ahí a todas las células de su cuerpo, ¿no? Todo el proceso de respiración. Ahí ingresó el oxígeno. ¿Y qué hizo su cuerpo? Su cuerpo recogió a través de la sangre todo el dióxido de carbono, lo devuelve al pulmón, todo a través de la sangre, lo devuelve al pulmón y del pulmón, ¡fum!, empieza luego bronquiolos, bronquios, tráquea, hasta que lo eliminamos. Entonces, vean ese proceso que es un proceso químico como tal, ¿no? Entonces, esas son algunas de las propiedades específicas químicas. Muy bien, otra es la reacción ante los ácidos o la reacción ante las bases. Por ejemplo, cuando uno habla de reacción ante los ácidos, no sé si han oído hablar que normalmente uno cuando consume algún tipo de fruta ácida, por ejemplo, una naranja o un limón, si a usted le cae un poquitico de limón en la piel y la luz del sol incide sobre esa parte de la piel, se le mancha, ¿cierto? O ahí generalmente puede durarle 1 o 2 meses esa manchita ahí y es una reacción que tiene la piel frente a ese ácido, ¿no? Y algunas sustancias,
Piensen en otras sustancias cuando le echan algo de ácido en la leche, cuando le echan un poquitico de ácido de limón. ¡Tum! ¿Qué le va a pasar? Y la otra es la reacción ante las bases. Muy bien, entonces, ¿cómo reaccionan las sustancias frente a todo esto? Muy bien, esas son las propiedades. Entonces, para repasar un poquitico, entonces aquí vamos a decir que las propiedades de la materia pueden ser de dos tipos, ¿no? Propiedades generales o extrínsecas, propiedades específicas o intrínsecas, ¿no? Las generales ya las vimos: masa, peso, volumen, inercia, impenetrabilidad, porosidad, tamaño y forma. Y las específicas o intrínsecas, que se dividen en específicas físicas y específicas químicas. Muy bien, listo. Vamos a ver aquí unas características. Vamos a revisar esto que tenemos acá. Dice propiedades de la materia, entonces vamos a hablar de las características del cobre. Dice, el cobre es un metal de transición de característico cobrizo, es decir, rojizo, anaranjado y con tonalidades brillantes. Muy bien, si yo hablo de cobrizo rojizo, ¿de qué estoy hablando aquí? ¿Qué tipo de propiedad es esa? Físicas. Muy bien, ¿tú qué? ¿De qué estamos hablando aquí? Cuéntenme de qué estamos hablando aquí en este pedazo. De su color. Muy Colores. bien, color. Ajá, me voy a devolver un momentico, entonces, color. ¿Qué propiedad es? Voy a devolverme aquí un pililín. Muy bien, ¿dónde encuentran aquí color, color, color? Díganme qué propiedad es. Generales. Búsquenla, Y mírenla aquí. Propiedades Orga- físicas. Organolépticas. Muy bien, propiedades específicas físicas organolépticas. Entonces, claro, ahora me regreso nuevamente a esta. Yo digo, ah, ok, esta que está aquí, esta es una propiedad. Muy bien, aquí voy a decir propiedad específica física organoléptica. ¿De qué estoy hablando aquí? ¿De qué propiedad? ¿Del qué? ¿Del qué? ¿Del qué? Color. Ayúdenme. El color. Color, perfecto. Eso es. Esto es para explicarles cómo es que normalmente uno pregunta en estos temas, ¿no? Esta es la forma de poder preguntar. Yo no les voy a preguntar, ¿cuáles son las propiedades específicas? No, esta es la forma de preguntarle. Muy bien. Si yo digo, ah, ok, con tonalidades brillantes, vea que aquí les senté otra palabra, brillante. Aquí hablamos de otra propiedad. Muy bien, si hablamos del brillo, bien, voy a devolver otra vez. De la misma, ¿no? También organoléptica. Muy bien, brillo también era de la misma. Perfecto, propiedad específica. Muy bien, brillante entonces también es una propiedad específica, física, organoléptica, pero ojo, ya no me habla del color, sino que me habla del brillo. Muy bien, aquí ya me va a hablar es del brillo, no me habla del color, sino del brillo. Muy bien, listo. Dice, permite su fácil moldeo para hacer objetos. Uy, aquí ya le encontré otra, mire, moldeo. Moldeo, vamos a devolvernos otra vez, ¿listo? Maleabilidad. Maleabilidad, muy bien. Moldeo es de maleabilidad. Entonces yo digo, ah, bueno, perfecto, esta vaina es una propiedad específica, física, maleabilidad. Maleabilidad. ¿Listo? Propiedad específica física que habla de la maleabilidad. Dice, para hacer objetos tan diversos como monedas, campanas y cañones y la elaboración de hilos. Uy, ya les había hablado la de los hilos. Esta de los hilos. Ductilidad. Muy bien, la ductibilidad. Perfecto. Entonces yo digo, muy bien, esta es una propiedad específica física. Uy, perdón, espérenme aquí. Ya. Propiedad específica, física, ductibilidad. Listo. Muy bien. Para cableados que pueden ser usados en la elaboración de materiales de uso electrónico cotidiano. Ebulle a 2350 grados centígrados. Vean la temperatura de ebullición del cobre. Es una cosa loca. 2350 grados centígrados es una temperatura muy, muy alta. Y mira, aquí viene la otra de una vez y se puede fundir. Entonces, aquí vamos a hablar de dos propiedades. Esta que me indica su punto de fusión. Voy a devolverme aquí un minutico. Voy a salir de acá. Y el punto de ebullición, exactamente.
Miren acá, mírenlo acá. Punto de fusión, acá en propiedad específica física, y punto de ebullición también en propiedad específica física, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos, fusión y ebullición. Entonces, ay, perdón, salí, ok, listo. Entonces aquí vamos a decir que esta sería una propiedad específica física, punto de ebullición y este punto de ebullición. Listo. Junto al aluminio y el hierro, el cobre es uno de los metales que más se usan. Esto se debe en parte a su gran capacidad para conducir la electricidad y que permite que sea utilizado en la fabricación de piezas electrónicas y eléctricas y en la producción de cables. Listo. Ah, vean, miren la dureza. Dureza, dureza, dureza. Dice que tiene un índice de dureza de 3 en la escala de Mohs o 50 en la escala de Vickers. ¿Listo? Muy bien, dureza, ¿qué propiedad sería? Propiedad eléctrica. Muy bien, propiedad específica, física, organoléptica. Muy bien, ¿qué nos habla de su dureza? Uy, organoléptica, dureza. Ouch. Listo. Es esa. Ay, Dios. Listo. Dureza. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Muy bien. Entonces, aquí estábamos hablando de esa. Ouch, ouch, ouch. Espérenme un segundito que aquí. Muy bien. Listo. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a empezar a revisar. Aquí viene la otra, un límite elástico. Entonces, ya hablamos de la parte de la elasticidad de 33,3 megapascales. En general, no, esto no es megapascales. Tengo duda aquí con la, sí, es así, se miden los megapascales. En general, sus propiedades mejoran con bajas temperaturas, lo que permite utilizarlo en aplicaciones criogénicas. ¿Recuerdan qué es criogenia? Congelación Muy de bien. cuerpo. Ajá, congelación de los cuerpos, sí, exactamente. Entonces, en la parte de la criogenia, sí, también se puede utilizar fácilmente el cobre como tal, ¿no? Muy bien. Es un elemento muy importante para la vida, pues interviene en el desarrollo de los glóbulos rojos y contribuye a mantener el estado de los huesos, los nervios y los vasos sanguíneos. El ser humano incorpora cobre a través del agua potable y de los alimentos como en las legumbres y los mariscos. Muy bien. En la naturaleza este material es amorfo. Uy, bien, aquí viene esa, la palabra amorfo, amorfo, amorfo. Cuando yo hablo de morfo, hablo de su forma. Sin forma. Muy bien, exactamente. Entonces, si hablamos de la forma, ¿qué tipo de propiedad tengo acá? No tiene... Física. física. Sí, que no tiene forma, exactamente. No, esta ya es una propiedad, ya no es física. Esta es una, voy a devolverme aquí un minutico. Propiedad general o extrínseca, exactamente. Esta ya es una propiedad general o extrínseca que nos habla acerca de la forma. Claro, ¿qué nos dijo? Nos dijo, ok, en la naturaleza normalmente el cobre no va a tener ninguna forma, ¿no? Entonces, véanla aquí, me voy a devolver otra vez un minutico. Ouch, perdón, aquí, mírenla acá. Forma que era una propiedad general o extrínseca, ¿sí ven? Aquí en este lugar, la forma. Bien, listo, vámonos aquí otra vez. Bien, se presenta aislado o en minerales como la azurita, la calcopirita. Bueno, esos son otros minerales donde podemos encontrar este tipo de metal. Bien, aquí hay otra cosa. Vea, por ejemplo, acá dice, el cobre posee un importante papel biológico en la fotosíntesis. Muy bien, aquí cuando nos habló de la fotosíntesis, ¿de qué propiedad estamos hablando? Propiedad química. Específica química. Una propiedad específica química, perfecto. Muy bien. Aunque no forma parte de la composición de la clorofila, el cobre contribuye a la formación de los glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, los nervios, el sistema inmune y los huesos. Perfecto. Cuando se expone al aire, el color rojo salmón del cobre se puede tornar violeta por la formación del óxido cuproso. ¿Qué propiedad sería?
Específica química, oxidación. Específica química, muy bien, muy bien. Para ennegrecerse posteriormente en la formación de óxido cúprico. Claro, siempre que va a haber oxidación, el cobre tiene varias etapas donde puede cambiar su color. Cuando se expone por largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente e impermeable de carbonato básico de color verde y venenoso, ¿no? Bueno, aquí dice que por aquí había una parte donde decía, también pueden formarse pátinas de cardenillo. El cardenillo, si ustedes han visto, por ejemplo, las monedas de cobre, casi todas las monedas tienen algo de cobre. Cuando se vuelve el color verde, ese es el cardenillo, ese color verdoso que generalmente suelta el cobre, esa capita, ese es el cardenillo, que es una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color verdoso o azulado. Ah, bueno, ahí viene la explicación. Que se forma cuando los óxidos de cobre reaccionan con ácido acético. El ácido acético es el vinagre, ¿no? Que es el responsable del sabor de vinagre y se produce en procesos de fermentación acética. Bueno, cuando se utilizan utensilios de cobre para cocinar alimentos, antes se utilizaban muchísimo los recipientes de cobre, pero ya no. Ya ahora se utilizan es de aluminio, de acero inoxidable, en fin. ¿Por qué? Porque resulta que habían personas que se intoxicaban debido a ese cardenillo que se formaba, ¿no? Entonces, al emplear utensilios de cobre para la cocción de alimentos deben tomarse precauciones para evitar intoxicaciones por cardenillo, que a pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado con salsas y condimentos y ser ingeridos. Y es súper tóxico, ¿no? Bien. Ah, ok. El latón también se conoce como cusin, porque es una aleación entre el cobre y el zinc. Y lo mismo las alpacas o platas alemanas, que son aleaciones entre cobre, níquel y zinc. Bueno, listo. Entonces, este es un ejemplo de cómo pueden ustedes, a través de un texto, empezar a identificar propiedades de la materia. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio como para que ustedes empiecen a entender cómo se puede preguntar este tema. ¿Listo? Bien, continuemos. Voy a borrar esta partecita de acá. Borramos. Listo. Bueno, ya empezamos con la primera cosa de la materia, que eran las propiedades. La primera característica macroscópica de la materia, que eran las propiedades de la materia. Muy bien. Aquí recordando una de esas propiedades, que es la densidad, que ya la hemos trabajado y decíamos que densidad era igual a la masa dividido entre el volumen, ¿no? Muy bien. Listo, vámonos con otra característica de la materia y son esta que es la clasificación química de la materia. Cuando nosotros hablamos de la clasificación química de la materia es cómo podemos encontrar la materia en la naturaleza. En la naturaleza normalmente nosotros podemos encontrar a la materia de dos formas, como sustancia pura o como mezclas, no hay más, ¿listo? Como sustancias puras, ¿cuándo es? Cuando yo hablo de los elementos químicos o los compuestos químicos. Y cuando yo hablo de mezclas, pueden ser o mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Vamos a revisar esto. Un elemento químico, ¿qué es? El elemento químico es la unión de átomos, están formados por átomos. ¿Listo? Son átomos. Aquí no, mentira, no es la unión. Son átomos y los cuales los representamos a través de símbolos como tal, ¿no? Dentro de la cotidianidad. Entonces yo puedo hablar de un elemento como el hidrógeno, el oro, el hierro, bueno, todos los que encontramos nosotros a nivel de nuestra tabla periódica y que están presentes en todo lo que existe en el universo. Muy bien, pero cuando yo tengo dos o más elementos, vienen a formarme lo que nosotros denominamos los compuestos. Todas estas son sustancias puras, ¿por qué? Porque su composición es única, no puede variar. Si cambia, ya automáticamente cambia la sustancia, ¿no? Cuando yo hablo de un compuesto es el que está formado por dos o más elementos y ya nos vienen a formar las moléculas. Entonces hablamos del agua, hablamos de la glucosa y hablamos, por ejemplo, del amoníaco, el dióxido de carbono, en fin, podemos hablar del ácido clorhídrico, del ácido fosfórico, en fin. Esos serían los compuestos. Muy bien. Pensemos en el agua. Muy bien, yo tengo aquí el agua. Tengo H2O como tal. ¿Listo? Pero si yo les digo, ok, muchachos, tienen este compuesto H2O2. ¿Esta es la misma agua?
¿Este que tenemos aquí es la misma agua? Dime. No, señora. No, No, ¿qué señor. es esto? ¿Recuerdan qué es esto? Agua oxigenada. Agua oxigenada, claro. Aunque miren la diferencia entre el H2O y el H2O2, que es un átomo de oxígeno. Entonces, por eso es que en química, el hecho de que uno le cambie una cosa a un compuesto químico, automáticamente me está cambiando toda la sustancia. Por eso les decía que en las sustancias puras su composición es única e invariable. Porque si cambia en algo, ya no es la misma sustancia. Entonces, pensemos en cómo es el agua normal que uno toma a diario y cómo es el agua oxigenada. Si ustedes cogen un poquitico de agua y la aplican sobre su piel, bien, ¿qué pasa? Se humedece la piel, normal, listo. Pero si ustedes cogen agua oxigenada y la aplican sobre su piel, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Han visto cuando cómo reacciona? Blanquea el pelo, por ejemplo, ¿no? Dime, El agua oxigenada. ¿qué le qué? El agua oxigenada no blanquea el pelo. Claro, decolora, muy bien, es un decolorante y es un desinfectante, muy bien. Y viene la otra situación, generalmente cuando uno la aplica sobre la piel, cuando uno tiene una herida y la aplica sobre la piel, generalmente se produce como una efervescencia, ¿no la han visto? Se produce como una efervescencia y se forma como espuma, claro. Yo puedo decirles, ok, tómense en un vasito con agua y se pueden tomar un vasito con agua. ¿Se pueden tomar un poquito de agua oxigenada? No, jamás. ¿Cómo? Imposible. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vean la composición tiene que ser única e invariable, ¿no? Aquí en ese caso. Entonces, esas son las sustancias puras, o los elementos o los compuestos. Pero hay otra forma en cómo podemos encontrar la materia a nivel de la naturaleza y es en forma de mezclas. Entonces, las mezclas pueden ser de dos clases. Unas son las homogéneas y otras son las heterogéneas. ¿Cuándo hablo de una sustancia homogénea? Cuando yo tengo dos o más sustancias y se ve una sola. Entonces, normalmente yo utilizo este ejemplo. Voy a colocar aquí, lo voy a tratar de dibujar. Vamos a imaginar que tenemos aquí dos vasitos. Van a hacer un acto de fe y van a imaginar que estos son los vasos, ¿no? No me quedó tan bonito, pero bueno, ahí hagan un acto de fe, por favor. Listo. Muy bien. Tenemos dos vasitos y a los dos vasitos yo les voy a agregar aquí un poquitico de agua. Listo. Estos tienen la misma cantidad de agua. Muy bien. Pero a este vasito yo les dije, ok, muchachos, le van a echar un poquitico de NaCl o cloruro de sodio. ¿Listo? La famosísima sal. Listo. Y a este vasito le vamos a agregar un poquitico de arena. ¿Listo? Y yo les digo, ok, muchachos, me hacen el favor y me van a mezclar los dos. ¿Listo? Entonces ustedes cogen y revuelven. Muy bien. Cuéntenme qué pasó en el primer caso. ¿Qué le pasó a la sal aquí? Se mezcla con el agua. Se diluye en el agua. Revuelve, muy bien. Y cuando yo veo, ¿ustedes ven dónde les quedó la sal? No, señora. No se ve lo que nosotros decimos una fase. ¿Listo? Pero cuando ustedes me mezclaron la arena con el agua, muy bien, ¿qué pasó con la arena? ¿Qué le pasa a la arena si la mezclan ahí? No se No se disuelve. Se asientan en el agua. Aquí, abajito se queda, se sedimenta o queda en el fondo del vaso. Aquí yo la veo. Entonces digo, ah, mire, la arena me quedó aquí. ¿Listo? Ahí me quedó la arena. Quiere decir que en este caso ustedes van a ver dos fases. Ven las partes. Entonces, cuando yo uno, dos o más sustancias y cuando la voy a ver, veo una fase, yo digo, ah, ok, eso es una mezcla homogénea. Pero si después de mezclar yo veo dos o más fases, yo digo, ah, esta es una mezcla heterogénea. Piensen en una limonada. ¿Cuántas cosas le echan a una limonada? 3. Agua, ¿Qué limón le y echan? azúcar. Cuéntenme qué le echan. Agua, limón y azúcar. Agua, limón y azúcar. Perfecto, muy bien. Y ustedes mezclaron. Tum, 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 tum. ¿Cómo les quedó la mezcla? ¿Heterogénea? Homogénea. Homogénea, claro, porque uno no ve sino una sola fase. Esto lo ve así. Si ustedes se toman ahorita un tinto, ¿el tinto qué tiene? Agua, azúcar. Café. Agua. Muy bien. Cuando lo ven, ¿cuántas fases ven?
Una sola. Una fase. Entonces es una mezcla homogénea. Muy bien. ¿Listo? Y la mezcla heterogénea es, por ejemplo, cuando uno ve todas las fases, ¿no? Entonces, por ejemplo, Una agua. ensalada. La ensalada, perfecto, muy bien, la ensalada, el agua y el aceite, muy bien. Esas serían mezclas heterogéneas, ¿no? Entonces, homogéneas decimos que es cuando se unen dos o más sustancias y se ve una sola fase, como la limonada, el café con leche y el agua salada. Al unir dos o más sustancias, las heterogéneas es cuando unimos dos o más sustancias y se ven dos o más fases. El agua con aceite, uy, un salpicón, uy, ahorita con hielito, qué delicia. No, mentiras. Y el arroz con pollo. ¿Listo? Ahí están. Esas son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, podemos encontrar la materia pura como elemento o como compuesto o formando mezclas homogéneas o heterogéneas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Pero si, por ejemplo, yo les pregunto, ok, muchachos, ¿por qué caracoles ustedes cuando van a almorzar y supongamos que les sirvieron el jugo, ¿por qué le colocan, por qué cogen la cuchara y mezclan el jugo antes de tomarlo? A veces se asienta Muy bien. Es decir, párame ahí, muy bien. ¿Cómo viste tu jugo? ¿Qué mezcla era? heterogénea. Después Heterogénea, de un muy bien. tiempo, Dime. después de un tiempo recién hecho, sí es una mezcla homogénea, pero después de un tiempo se empiezan a separar Las dos los capas. Perfecto, tienes ingredientes. toda la razón, muy bien. Y luego que tú lo mezclas, ¿qué vuelve a pasar? Se ve una sola fase. Vuelve a quedar, sí. Vuelve a Si quedar tú le das homogénea. otro rato, vuelve y queda otra vez heterogénea, ¿no? Muy bien. Esas mezclas se llaman, ahí en ese caso nosotros hablamos, por ejemplo, de que las mezclas heterogéneas se pueden presentar como emulsiones o se pueden presentar también como algún tipo de coloides, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno habla de los jugos tutti frutti, esos jugos que a veces uno compra en botella, por qué razón uno los agita antes de tomarlos? para que se mezcle la concentración que hay en la parte de abajo. Muy bien, ese saborizante con esa parte líquida porque normalmente se ve sedimentado, es decir, uno ve en el fondo todo ese, pues, colorante, llamémoslo así, o aditivo más bien, llamémoslo aditivo, que le echan al jugo, ¿no? Entonces uno lo agita para que se vea como una mezcla homogénea, ¿no? Entonces, aquí, claro, aquí podemos decir nosotros que las mezclas heterogéneas se pueden presentar normalmente como algún tipo de emulsión o se me olvidó la otra, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó. Bueno, se me olvidó la otra. Qué vergüenza con ustedes, perdón. Bueno, entonces, claro, ahí es donde podemos encontrar ese tipo de sustancias. Entonces, cuando hablo de las mezclas heterogéneas, que pueden ser, se ven dos o más fases o inicialmente uno ve una y con el paso del tiempo se vuelven dos. ¿Listo? Entonces, esa casi siempre es el tipo de mezcla heterogénea. Bien, voy a pasar aquí a la siguiente. Ouch, perdónenme aquí un minutico, ya ahora sí. Muy bien, suspensión. Esa era la otra que les iba a decir, las suspensiones, que es el caso de los jugos. Las suspensiones, las emulsiones y los coloides. Ahora sí. Los elementos que pueden ser gases, los metales, los elementos gaseosos, metales, los no metales, los metaloides. Muy bien, los compuestos que pueden ser los compuestos orgánicos o los inorgánicos. En las mezclas homogéneas, entonces hablamos nosotros de las soluciones y en las mezclas heterogéneas hablamos de las suspensiones, que es el caso de los jugos o algunos medicamentos. Por ejemplo, a veces cuando toman antibiótico hay una amoxicilina que viene en polvillo y que uno tiene que disolver en un líquido. O cuando ustedes preparan, por ejemplo, esas avenas que vienen en polvo, se llaman suspensiones. O las emulsiones o los coloides. Bien. Listo. Bien, ahora viene esta partecita del taller. Muy bien, piensen en el chocolate. El chocolate
que ustedes toman al desayuno. No piensen en el chocolate chocolatina, no, sino el chocolate del desayuno. Muy bien. ¿Qué es? ¿Una sustancia pura? Homogénea. Una mezcla. Una Es una mezcla. mezcla homogénea. Mezcla, muy Mezcla bien. homo- Exactamente. ¿Qué tiene? ¿Qué le echan al chocolate? Leche, Leche, agua, agua y pastilla de chocolate. cacao. Agua, el cacao como tal y el azuquitar, ¿no? Mezcla, muy bien. Muy bien, una mezcla. ¿Homogénea o heterogénea? Homogéneo. Homogénea. Homogénea, perfecto. Homogénea, listo. Una paleta de agua, ¿qué es? Mezcla. Mezcla. Una mezcla, perfecto. ¿Homogénea o heterogénea? Oh, Homogénea. homogénea. Homogénea, listo. Pero si tiene fruta, no, pedacitos de fruta les hubiera aclarado, tranquilos. ¿El hierro qué es? Una mezcla. Una Elemento. sustancia Elemento. pura, elemento. Un elemento. Bien, exactamente, claro, esto es una sustancia pura y es un elemento. Muy bien, vean cómo es, elemento. Perfecto. El carbonato de calcio, Un Sustancia compuesto químico. compuesta. Químico. sustancia pura, este sería un compuesto. Perfecto. Un compuesto como tal. Muy bien. Listo, vámonos con el monóxido de carbono. Sustancia pura, Compuesto compuesto. químico. Perfecto. Uy, perdón, sustancia pura. Y aquí hablamos Compuesto. también de un compuesto químico. Perfecto. Compuesto químico, muy bien. Vámonos con el sodio. ¿El sodio qué sería? Sustancia pura, Un elemento elemento. químico. Muy bien, sustancia pura y esto es un elemento químico. Muy bien, elemento químico. Muy bien. El aire. Una mezcla. 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 Muy bien. ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea, porque si uno ve el aire, yo no veo dónde quedó el oxígeno, dónde me quedó el hidrógeno. Entonces es una mezcla homogénea. Muy bien. La sopa de verduras, qué delicia. Heterogénea. Y me la licuaron. No, mentira. Una mezcla. Ok, no, no la han No licuado. mezcla, mentira. sino- Hubiera hecho una crema de verduras. Heterogénea. Una mezcla heterogénea. Perfecto. ¿Entendido cómo es? Sí. Perfecto, muy bien, súper. Bueno, ya borro aquí todos los rayones que yo hago normalmente. Listo, muy bien. Eso entonces sería, vea que ya hemos visto dos cosas de la materia. Uno, hablamos nosotros de cuáles son las propiedades y otro de las clases de materia. ¿Listo? Vámonos con la siguiente parte. La siguiente parte, ok, miren aquí, glucosa. Este es otro. La fórmula química, ¿cuál sería la fórmula química de la glucosa? Ay, perdón. 6H12O6. 6H12O6. Muy bien, muy bien. ¿Y la molécula cuál es? Aquí puedo utilizar dos cosas. O utilizo el término glucosa o puedo utilizar la fórmula química. Cualquiera de las dos me sirve para esto, ¿no? Entonces yo puedo... Ay, perdón. Aquí. Volviendo aquí. Ay, Dios, otra vez. Aquí. Muy bien. Yo puedo decir aquí en este caso que la fórmula química es la misma, C6H12O6, voy aquí a escribirla, muy bien, C6H12O6, listo. ¿Y la molécula puede ser la misma? Yo puedo decir o que es la glucosa, bien, o puedo escribir la fórmula como tal, C6H12O6, ¿listo? Uy, perdón, qué vergüenza, mayúsculas. H12O6. Listo, muy bien. ¿Y los átomos que la forman? Muy bien, cuéntenme, ¿cuáles son los átomos que la forman? Carbono, 6 átomos de carbono. hidrógeno, Perfecto. 2 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Muy bien, esa es la forma. Claro, entonces 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Igual lo podíamos hacer con estas otras que tenemos aquí alrededor. ¿Listo? Aquí en la parte inferior. Muy bien. Entonces, aquí podríamos decir exactamente eso. Entonces, yo puedo decir que tengo 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono, 12 átomos
de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. 6 átomos de oxígeno. Entonces, de esa manera, podemos realizar también los mismos que están aquí en la parte inferior. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Les estaba diciendo que ya habíamos hablado de las propiedades de la materia y de las clases de materia. Y ahora vamos a hablar de esta parte, los estados de la materia. Muy bien, ¿cuáles son los estados básicos de la materia? Cuéntenme. Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, aquí entonces yo digo, ay, perdón, espera, lo escribo con este que es mejor, me queda más fácil y más rápido. Muy bien, sólido, listo. El líquido y el gaseoso. ¿Cuál otro? Profe, Plasma. covalente. Plasma. Muy bien, el estado plasma o plasmático, perfecto. Plasmático, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cómo es que se llama? Muy bien, vamos a parar ahí. Listo. Como estados básicos de la materia, nosotros decimos, ok, sólido, líquido, gaseoso, plasma o plasmático. Muy bien. Pero si yo les digo, muy bien, esto, ¿en qué estado encuentran la crema dental? Gel. Es igual que el gel, sí, claro, es igual que el gel. ¿Qué estado es ese? Coloide. Coloide, muy bien. ¿Qué otro nombre recibe el coloide? Muy bien. Si nosotros hablamos de la crema dental, nosotros en nuestro país la conocemos como crema dental, pero cuando uno va a otros países, en otros países no le dicen crema dental, le dicen pasta dental. ¿Por qué caracoles? ¿En qué estado está la crema dental? Entonces uno dice coloide. Uy, ¿pero qué es coloide? Cuéntenme qué es coloide. ¿Han visto? ¿Es líquida? ¿Pastoso? ¿Es líquida completamente? Sí, parece una pasta, ¿no? Por eso dice que pastoso. ¿Es líquida, líquida? No, No. Entonces es sólida, sólida. tampoco. Tampoco. Es como un término intermedio, ¿no? Claro. Un término No es ni lo uno ni lo otro. O sea, es como un poquito de la una y de la otra. Muy bien. En ese caso, nosotros vamos a revisar, voy a borrar aquí esta partecita y vamos a ver que la crema dental, entonces, no es ni completamente líquida ni completamente sólida. Eso se llaman estados intermedios, ¿no? Muy bien. Si yo les digo como muy la clara. como la clara del huevo, muy bien, como el gel, como la gelatina. El gel que utiliza uno a veces para el cabello, la gelatina, las cremas que uno normalmente utiliza para el cuerpo, para el rostro, el antisolar, en fin, todas esas están en estado coloide. Muy bien, vamos a revisar aquí. Muy bien, perdón, aquí. Líquido, ¿como qué? Como el agua de la llave o la lluvia, ¿no? Sólida, un hielo o una piedra gaseosa, el aire o el helio. ¿Recuerdan el helio? ¿Dónde han visto helio? ¿O dónde han oído hablar del helio? Globos. En los globos. En los Los globos. globos de helio. Muy bien. Uy, paren ahí un minutico con el helio. Muy bien. ¿Qué le pasa a un globo cuando ustedes lo sueltan en el aire? Se eleva. ¿Se eleva? Muy Va a bien. volar. Vamos a hablar, sí, se va volando, exactamente. Ahora vamos a hablar ahí en el término de densidad. ¿El globo con helio es más denso que el aire? Menos denso. Menos denso. Menos Menos denso que el denso. aire, por eso es que se va. Ahora pensemos en el agua y en el aceite. ¿Cuál de los dos es más denso entre el agua y el aceite? El aceite. El agua. El agua. El agua es El agua es el más que denso. queda abajo. El que queda abajo es más denso, muy bien, y el que queda arriba es menos denso. Por eso es que el helio, la bombita con el helio se va porque es menos densa que el aire. Ahora piensen entre el aire y el agua, ¿cuál de los dos es menos denso? El aire. El aire es menos El denso. aire. Muy bien, exactamente, ¿no? Eso quiero que también lo entiendan porque a veces uno pregunta no haciendo el cálculo matemático, sino en cosas cotidianas y ahí es donde uno tiene que entender muy bien el concepto de densidad, ¿no? Muy bien, listo. ¿Qué es el estado plasma? Ah, bueno, ¿qué encontramos en estado plasmático? El sol, el fuego, el magma. ¿Recuerdan el magma? En el fondo de la Tierra como tal. Muy bien, el rayo,
la pantalla del televisor plano. ¿Recuerdan los primeros televisores planos? Decían, se llamaban los televisores plasma. Exactamente. La pantalla de su calculadora, la pantalla de su celular. ¿Por qué no le meten el dedo duro a la pantalla del celular? ¿Por qué? Se pone negra. Ajá, lo mismo le pasa a la pantalla de la calculadora, claro. Ahí hablamos de el estado plasma, ¿listo? Muy bien. Vamos aquí. Entonces, ¿en qué estado se encuentra la crema dental? ¿En qué estado se encuentra la gelatina? Claro, no son ni completamente sólidos ni completamente líquidos. Entonces, el estado es un estado intermedio y aquí los vamos a ver. Cuando no es ni completamente líquido ni completamente sólido, el estado se llama un estado coloide o pastoso. ¿Listo? Porque sus características son intermedias entre estos dos. Entonces tenemos la crema dental que la conocemos como pasta dental, por eso se le llama también pastoso. Todas las cremas, la gelatina, la espuma de afeitar, la crema chantilly, en fin. ¿Listo? Esos son estado coloide o pastoso. Muy bien. Vean el estado plasmático. ¿Qué es el estado plasmático? Es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Hablamos del Sol. No solamente del Sol, sino todas las estrellas. Todas las estrellas se encuentran en estado plasmático. ¿Por qué? Pensemos en el Sol como tal. Cuando uno se pone a pensar en el Sol, normalmente uno diría que las partículas inicialmente se verían como si fueran sólidas, ¿no? Voy a hacer aquí un dibujito. Van a hacer un acto de fe y van a imaginar que este es el Sol solecito. Yo digo que la forma que tiene el Sol, o como nosotros pintábamos el Sol, estaba explicando más o menos ese estado, ¿no? Imaginen que este es el Sol, ¿no? Van a hacer un acto de fe y lo van a imaginar perfecto, ¿no? Pero un acto de fe muy grande. Bien. Si yo hablo de las partículas inicialmente acá, uno diría, ok, las partículas parece que estuvieran como en estado sólido, pero como el Sol tiene tan alta temperatura, no solamente el Sol, sino todas las estrellas tienen altísimas temperaturas, entonces, ¿qué hacen las partículas? ¿Se unen? Cuando tienen altas temperaturas, ¿se unen o se separan? ¿Qué creen ustedes? Imaginen unas partículas y les aumentan la temperatura. ¿Qué le pasa? ¿Se unen o se separan? Se separan. Se separan. Claro. Entonces, aquí las partículas empiezan a separarse y empiezan a tener cargas, empiezan a estar cargadas. Por eso dice uno que las partículas quedan fuertemente ionizadas. ¿Por qué? Porque quedan con carga eléctrica. Entonces, eso es unión. Entonces, claro, el estado plasmático es un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso, pero este estado ya está catalogado como un estado básico de la materia. Entonces, decimos que son las partículas elevadas a altísimas temperaturas y automáticamente quedan fuertemente ionizadas. Muy bien. Y hay otro estado que es, por ejemplo, cuando uno habla del agua en las nubes. Completamente no decimos que el agua en las nubes está en estado gaseoso, sino que decimos que está en un estado vesicular. El estado vesicular es un estado intermedio entre el líquido y el gaseoso. Entonces se dice que el agua se encuentra como formando pequeñas vesículas y se encuentran ahí suspendidas en la parte de la atmósfera, en la parte superior. Entonces, estos son los tres estados intermedios de la materia: el vesicular, el plasmático y el coloide o pastoso, ¿no? Pero de estos tres estados, solamente el estado plasmático está ya catalogado a nivel de ciencia como un estado básico de la materia. Entonces, por eso decimos que los básicos son líquido, sólido, gaseoso y plasmático. ¿Listo? Bien, vamos aquí. Entonces, los intermedios serían vesicular, plasmático y coloide o pastoso. Entonces, aquí, estados básicos de la materia: líquido, sólido, gaseoso y plasma plasmático. Intermedios: coloide, el plasma, pero el plasma ya prácticamente de aquí lo pasamos directamente al básico, porque es el mismo plasma plasmático, y el vesicular. Pero hay otros estados que han sido obtenidos a nivel de laboratorio. Muy bien. El primero arranca con Albert Einstein. Él empezó a plantear la posibilidad de que existiera un estado que se llama el condensado de Bose y Einstein, o también se le conoce como el superfluido, ¿no? En la actualidad se le conoce como el superfluido. ¿Qué ocurrió con eso?
volvamos a recordar el helio, ¿no? ¿El helio en qué estado está naturalmente? Gaseoso. Gaseoso. Vean lo que ellos hicieron a nivel de laboratorio. Voy a aquí, a mí me gusta hacer matachitos normalmente, ¿no? Bueno, entonces me van a disculpar, ¿no? Imaginen ustedes en laboratorio tener aquí, vamos a imaginar que es un recipiente y aquí colocaron el helio. Muy bien, las partículas de helio que están en estado gaseoso, entonces estaban repartidas, como están en estado gaseoso, estaban repartidas así por todos lados. Vamos a imaginar que estos eran átomos de helio. Listo. Muy bien. Imaginémoslo de esa manera, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Disminuyen la temperatura hasta alcanzar casi el cero absoluto. ¿Qué creen que le pasó a las partículas? ¿Se separaron más o se unieron más? Si le bajan la temperatura a las partículas, ¿qué creen que hacen las partículas? Se unen más. Se unen. Agrupan. Claro, se unen. Entonces resulta que todas estas partículas que estaban aquí todas separaditas, voy a borrarlas aquí, chun, 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 chun. Las partículas llegaron y se unieron tanto que se veían como si fuera una sola. ¿Listo? Como si fuera una sola partícula. Y ahí en ese caso, ¿qué ocurrió? Imaginen al helio de una bomba, verlo deslizar por las partículas, se veía como una sustancia viscosa. Y ahí es cuando, y dicen ellos, se deslizaba por las paredes del recipiente. Entonces empezaba como a moverse, como a reptar, decían ellos. Específicamente. Entonces se unieron tanto las partículas que se veía como si fuera un superátomo. Y ya ese estado lo llamaron el estado condensado de Bose y Einstein, o como se conoce actualmente como el superfluido. ¿Listo? Entonces, esta experiencia, este es un estado de la materia que se hizo a nivel de laboratorio con el helio, ¿no? Esa fue la experiencia. Luego, bueno, ahí en ese caso, este estado de la materia se dice que la temperatura afecta a los bosones. Aquí, entonces, aquí voy a colocarla aquí. Entonces, la temperatura afecta a los bosones. Muy bien. Luego, ¿qué ocurrió? Luego, entonces, volvieron a hacer otra experiencia, ya no ellos, sino otros científicos, y cogieron y tomaron el potasio gaseoso y le disminuyeron la temperatura. Se dice que 1/1000ª parte por encima del cero absoluto. Si uno habla en la cotidianidad, pareciera que fuera nada la diferencia, ¿no? Un poquitico. Pero en realidad cuando ellos se dieron cuenta las características, ok, vuelve y juega, las partículas también volvieron y se unieron tanto que se veían como una sola. Pero en ese caso la temperatura ya no afectó a los bosones, sino que la temperatura afecta o incide, más bien incide sobre los fermiones. Sobre los fermiones. Entonces, o aquí afecta a los fermiones. Entonces, esa es, afecta a los fermiones. Muy bien, afecta a los fermiones. Y entonces ahí, por esa razón, es que se le llama el estado Fermi o el estado fermiónico. Hay otro estado que se está investigando, que es un estado que se está denominando, o se quiere denominar como el estado supersólido, ¿no? Pero aún está en experimentación, todavía no es catalogado, o sea, todavía no es catalogado como un estado de la materia, pero tal vez con el paso del tiempo, como la ciencia cambia tanto, con el paso del tiempo se le llegue a denominar también, o se puede determinar como un estado de la materia, ¿no? Como un estado pero obtenido a nivel de laboratorio. De estos no se encuentran en la naturaleza, todos son obtenidos a nivel de laboratorio, ¿no? Muy bien. Y hay otros estados también con los cuales se están experimentando. Hay un estado que es el de los neutrinos también, que también es a nivel de laboratorio. Pero vamos a concretar estos estados, el líquido, el sólido, el gaseoso, el plasmático y el condensado de Bose y Einstein. Vamos a hacer énfasis en esos estados. Vamos a revisar entonces acá. Bien, vamos a ver. Muy bien. A medida que ustedes ven la flechita aquí,
Esto nos está indicando que va aumentando la energía. Aquí es el aumento de energía, ¿no? Entonces, cuando hablamos del condensado de Bose-Einstein, yo les decía que aquí se ve como si fuera un superátomo, aunque no tengo uno, sino tengo muchos átomos, pero como se le disminuye la temperatura hasta casi alcanzar el cero absoluto, se ve como si fuera un solo átomo ahí. ¿Listo? Como si fuera uno solo. Muy bien. En el estado sólido, vean las partículas como están, muy unidas, muy juntas y sus enlaces son muy fuertes. Muy bien. En el estado líquido, bueno, aquí en este estado sólido nosotros se dice que las partículas no tienen movimiento. Piensen ustedes en uno de los ladrillos de la pared de su casa. Las partículas están en estado sólido. ¿Tienen movimiento? ¿Tienen movimiento las partículas subatómicas? Cuéntenme. No. No, no se mueven, ¿no? Pero a nivel subatómico, las partículas tienen que vibrar. Hay un sistema vibracional que nosotros no lo podemos observar, no es perceptible a nuestros ojos, pero se dice que a nivel subatómico esas partículas están vibrando. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Cuando hablamos del estado líquido, las partículas en estado líquido tienen movimiento. Piensen en el agua de la llave, tienen movimiento. Tienden a moverse. Sí, exactamente, se mueven. Pero tienen enlaces, claro, entre ellas hay unos enlaces, aunque sus enlaces no son tan fuertes como en el sólido. Tienen enlaces fuertes, pero no son muy fuertes como en este estado. Muy bien. En el estado gaseoso, ¿las partículas se mueven? Están en el aire. Muchísimo, sí, claro. ¿Y tienen enlaces? ¿Hay enlaces entre ellas? ¿Se unen ellas? ¿Qué creen ustedes? Muy débilmente. Y casi no, sí, exactamente. Más bien como que uno diría como que no se unen mucho, ¿no? Por ahí, por ejemplo, 2 átomos de oxígeno que se pueden unir, pero de resto casi todas no tienen como fuerzas de atracción entre ellas, no hay enlaces, ¿no? Puede que haya muy poquito, pero o no hay. Y en el estado plasma, vean la temperatura aquí, entonces piensen en las estrellas como nuestro Sol. Las partículas están supremamente dispersas y están cargadas o están fuertemente ionizadas. ¿Listo? ¿Por qué? Por el aumento de la temperatura. Aquí hablamos de temperaturas muy, muy altas. Entonces, estos son algunos de los estados de la materia. Y aquí vemos cómo cambia la energía a medida que vemos la característica de cada una. Aquí vamos a hablar, bueno, ¿cómo es el volumen en el estado sólido? El volumen del estado sólido decimos que tienen un volumen definido. En el estado líquido también tienen un volumen definido, las sustancias líquidas tienen un volumen definido, pero en el estado gaseoso no tienen volumen definido. ¿Listo? Muy bien. Me voy aquí para la forma. En el sólido tienen una forma definida, claro, siempre. El líquido no tiene forma definida, sino que el líquido va a adquirir la forma. Adquiere la forma en la que se encuentra. Muy bien, del recipiente donde está, muy bien. Igual que en el gaseoso. El gaseoso también decimos, no tiene forma definida, pero pueden adquirir la forma del recipiente que los contiene. Muy bien. ¿Cómo es la energía cinética o el movimiento de las partículas? Ya habíamos hablado algo de energía tal vez antes, ¿no? Decimos que en el sólido los átomos o partículas no tienen movimiento, pero si yo hablo a nivel subatómico, vibran las partículas. ¿Listo? En el estado líquido los átomos o las partículas son móviles, se mueven, no mucho, pero se mueven. Y en el gaseoso los átomos o partículas son muy móviles, se mueven muchísimo. La compresión, el sólido no se deja comprimir, el líquido pueden dejarse comprimir y el gaseoso son muy compresibles, se dejan comprimir muy bien. Muy bien. ¿Qué ocurre con el estado plasma? Entonces decimos que en el estado plasma sus componentes no son átomos, sino partículas. Partículas ionizadas, es decir, con carga eléctrica. Son partículas individuales y núcleos de átomos. Parecen un gas, aparentemente se ven como si fueran un gas, pero que tienen altísimas temperaturas y las partículas están fuertemente ionizadas o cargadas eléctricamente, ¿no? ¿El conjunto ocupa un gran volumen? Claro que sí, ocupan bastante espacio dentro de lo que es la parte del universo. No tienen forma ni volumen definido y son muy móviles.
y entre más tienen temperatura, pues mayor movimiento van a tener esas partículas, porque aumenta su energía cinética, ¿no? Cuando hablamos del condensado de Bose-Einstein, decimos que, bueno, aquí está la forma como se obtiene, muy bien. Aquí dicen, vea, que cuando se ve ese superátomo, se caracteriza porque tiene ausencia total de viscosidad próxima al cero y fluye interminablemente sin fricción. Eso es una cosa bien interesante, ¿no? En este estado se puede atravesar cualquier objeto sólido o cualquier superficie no porosa debido a su fuerte capacidad de oscilación, que es una característica que demuestran los argumentos de la física cuántica. Esto ha sido bien interesante porque a eso nos ha llevado a la física cuántica. Dime. ¿Me preguntabas algo? Bueno. Y aquí lo que les decía, actúa sobre los bosones. Muy bien. El estado fermiónico, entonces decimos que es otro estado de la materia. Vea que también se le llama que es un superfluido, pero aquí actúa sobre los fermiones o sobre las partículas que se llaman las fermiónicas, ¿no? Muy bien. Está relacionado con el condensado, pero son diferentes, ¿no? Aquí en este caso, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. Y el Fermi es un estado de agregación de la materia donde la materia adquiere una muchísima superfluidez, es más fluido que el condensado de Bose-Einstein. Igual, se alcanza a bajas temperaturas y bueno, los primeros condensados fermiónicos describían el estado de los electrones dentro de un superconductor. Esto ha sido gracias a la evolución del desarrollo y a la evolución y el desarrollo de la ciencia, lo que nos ha permitido identificar todos estos estados, ¿no? Muy bien. Aquí este se obtuvo con helio a bajas temperaturas y este con átomos de potasio a bajas temperaturas. Bien, aquí, bueno, vuelve y juega. Vean los otros estados que yo les decía, el estado de las estrellas de neutrones. También se dice que hay otros estados como el plasma de los quarks y de los gluones, que más adelante vamos a ver. Bien, preguntas hasta aquí. Estos son otros posibles estados de la materia, ¿no? Algunos de estos que existen a condiciones extremas como el interior de las estrellas muertas, o sea, cuando uno habla de las novas y las supernovas, cuando hay una nova, una supernova, cuando estalla, cuando hay una explosión de una estrella, entonces que se forman las estrellas muertas como tal, entonces se pueden generar estos otros que pueden ser, es la posibilidad de otros estados de la materia, ¿no? Bien. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, señora. Perfecto. Sí, profe, vamos súper. Muy bien, listo. Aquí hay, esta parte de la ciencia es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque, como les decía al comienzo, hay muchos estados que la ciencia ha empezado a notar a través del tiempo, estudiando el universo y haciendo experiencia con diferentes materiales. Entonces, la ciencia no es estática, es cambiante y todos los días se está cambiando continuamente, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes deben leer muchísimo. Cada vez que puedan encontrarse con algún artículo relacionado con conceptos nuevos de ciencia, péguenle una leidita que, no saben ustedes el nivel de capacidad intelectual que les ayuda a tener. Es una cosa bien interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de esto, los cambios de estado de la materia, ¿no? La materia, ya vimos los estados de la materia, ahora vamos a ver cómo puede cambiar la materia de estado. Entonces, la materia normalmente decimos que puede presentar dos tipos de cambios, unos que son los cambios físicos y los cambios químicos. Esto es muy diferente a las propiedades, ¿listo? Aunque si hablamos de cambios químicos, hay unos cambios químicos que están relacionados o son parecidos a las propiedades químicas que habíamos visto con anterioridad. Listo. Bueno, vamos a hablar de esos cambios físicos y de esos cambios químicos de la materia. Entonces, los cambios de estado pueden ser físicos cuando la materia no cambia su composición interna. Es decir, que puede cambiar de forma, puede cambiar de tamaño, pero su composición sigue siendo la misma. Por ejemplo, decimos cuando cortamos una hoja de papel. Si yo corto la hoja de papel,
La hoja puede cambiar de tamaño, puede cambiar de forma, pero sigue siendo papel. O sea, está hecho del mismo material, de la celulosa como tal. Muy bien. Otros son el agua. Yo puedo coger agua de la llave y meterla en el congelador. Entonces, ahí cambia de estado, pero sigue siendo agua como tal. ¿Listo? Entonces, no cambia su composición, sigue siendo la misma. Pero los cambios químicos es cuando la materia cambia su composición interna completamente. Es decir, la materia va a reaccionar y se va a transformar. Si yo cojo, por ejemplo, un pedazo de madera y lo parto, el cambio va a ser físico. Pero si yo cojo el pedazo de madera y lo quemo, le meto candela, pues ya se va a transformar la materia. Me queda convertida en ceniza y en carbón. Entonces, ahí tuvo una reacción y una transformación. Lo mismo es aquí, al quemar una hoja, yo quemo una hoja de papel. Cuando la quemo, entonces automáticamente veo que, claro, cambia su composición y se transformó. ¿Listo? Reaccionó y se transformó. O cuando se fermenta la leche, cuando dejamos la leche fuera de la nevera 3, 4 días, entonces la leche se coagula, su aroma cambia y el sabor también, ¿no? Entonces, claro, hay una reacción y hay una transformación completa. Entonces, esos son los cambios de la materia. Muy bien. Vamos a ver los cambios físicos, ¿no? En los cambios físicos, entonces, decimos que la materia no cambia su composición interna, cambia de forma o de tamaño, ¿no? Entonces, bueno, aquí la de la hoja de papel y los cambios de estado del agua. Vamos a revisar estos cambios de estado. Si yo tengo el agua de la llave que está en estado líquido y la meto al congelador, vean la flecha hacia dónde va. La flecha va desde el líquido hasta el sólido. Entonces yo digo, ok, ese cambio va a ser solidificación. Entonces a ese cambio lo llamamos así, solidificación, porque pasó de líquido a sólido. Pero si yo cojo el hielo y lo saco de la nevera, del congelador, y lo dejo, por ejemplo, encima de una mesa, el hielo se derrite y vuelve a ser líquido. Entonces, cuando hablamos de ese cambio, decimos que se llama la fusión. Se funde el hielo como tal. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a imaginar aquí en el caso del agua. Tomo otra vez agua de la llave, pero resulta que voy a coger el agua de la llave y a esta agua le voy a meter aquí un poquitico de calor. La voy a someter a altas temperaturas, la voy a calentar. Si yo caliento el agua, ¿qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa al agua? Se evapora. Empieza a evaporar, ¿no? Muy bien. Entonces aquí empieza a volverse gaseosa. Y el cambio de líquido a gaseoso, vean cómo se llama, evaporación. Muy bien. Pero si yo tengo el agua en mi estufa, ¿listo? Y a esa agua que tenía en la estufa yo llego y encima de la vasija, del recipiente, le pongo una tapita. Imaginémonos que aquí le vamos a poner una tapita a esto, una tapa al recipiente. Cuando el agua o ese vapor choca contra la tapa, ¿qué le pasa? ¿Cómo se vuelven? Líquida. Muy bien, claro, se vuelve líquida. Otra vez se vuelven esas goticas de agua y automáticamente a ese cambio de estado lo llamamos nosotros condensación. Es como cuando ustedes van en un automóvil y encuentran una capa de neblina, por ejemplo, que va uno saliendo a la madrugada y encuentra la capa de neblina y la neblina choca contra el parabrisas del carro, automáticamente la neblina es agua en vapor o vapor de agua mezclado en el aire, ¿no? Y ahí cuando choca contra el parabrisas se condensa y se vuelve líquida, como cuando llueve y se empañan los vidrios de la casa, ¿no? Igual, esa es la condensación. Cuando pasa de gas a líquido. Muy bien. Hay otro cambio de estado y es, por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, del hielo seco. El hielo seco es el hielo de los refrigeradores industriales que están siempre en estado sólido, ¿no? Pero normalmente si uno lo saca del congelador, él nunca se va a volver líquido, sino que automáticamente pasa de sólido a gaseoso. También ocurre, por ejemplo, con unos ambientadores que a veces deja uno en la casa o en los baños, que se ven sólidos y con el paso del tiempo ellos van desapareciendo.
porque de sólido se vuelve en gas. Y a eso lo llamamos sublimación progresiva. Muy bien. Y hay otros que es cuando está en estado gaseoso, por ejemplo, el nitrógeno, cuando el nitrógeno se utiliza para la criogenia o para congelar, entonces se utiliza muchísimo lo que es el nitrógeno gaseoso. Entonces, ¿qué hace el nitrógeno? Se le disminuye la temperatura y automáticamente se vuelve sólido y a eso lo llamamos sublimación regresiva. Bien, entonces hay varios gases que automáticamente se pueden congelar o se pueden solidificar y entonces en ese caso de gas a sólido lo llamamos sublimación regresiva. Cuando nosotros hablamos en el caso del paso de gas a plasma, entonces, cuando estas partículas gaseosas quedan, por aumento de la temperatura, quedan cargadas positiva o negativamente, es decir, quedan fuertemente ionizadas, lo llamamos a ese cambio ionización. Pero cuando las partículas plasmáticas empiezan a disminuir su temperatura y se vuelven gaseosas, a eso se le llama una desionización. ¿Listo? Entonces, estos todos son cambios físicos de la materia. Bien, estos serían los físicos. Vamos a ver cuáles serían los químicos. Los químicos, entonces, ya habíamos dicho que es cuando la materia reacciona y se transforma. Ah, bueno, miren, los cambios de estado del agua aquí los van a encontrar más en detalle, ¿no? Están explicados así en detalle cada uno. Entonces, la evaporación cuando pasa de líquido a gas, la condensación cuando pasa de gas a líquido, la fusión cuando pasa de sólido a líquido y la solidificación cuando va de líquido a sólido. La sublimación progresiva, que ya no es del agua como tal, cuando pasa de sólido a gaseoso, la sublimación regresiva cuando pasa de gas a sólido, la ionización cuando pasa de gaseoso a plasma y la desionización cuando pasa de plasma a gaseoso. Entonces, estos son cambios físicos de la materia. Y ahora sí, los cambios químicos. Entonces, aquí decíamos que cuando cambia su composición interna, cuando reacciona y se transforma en otro. Entonces, hablábamos de uno que era la oxidación, puede ser la oxidación de un metal o la oxidación de una fruta. La combustión, cuando quemamos algo. La respiración o cuando cocinamos algo también, ¿no? La combustión no es solamente cuando se quema, sino también cuando ya vamos a cocinar alguna sustancia. Bien. La respiración cuando hablamos nosotros de la toma de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono como tal. La fotosíntesis, cuando hablábamos de las plantas, en el caso de que ellas tomaban el dióxido de carbono y producían el oxígeno como tal, ¿no? La fermentación, cuando hablábamos de la leche que se puede fermentar o un jugo cualquiera, si uno deja un jugo fuera de la nevera 2 días, pues automáticamente cambia, ¿no? Porque hay una fermentación y se genera el alcohol. Piensen ustedes en el agua de panela cuando la dejan varios días fuera de la nevera o la dejan por ahí, se fermenta y se forma la bebida alcohólica como tal, ¿no? Esa es la fermentación. El jugo de uva para poder hacer el vino. Dime. El guarapo, ¿no? El guarapo, claro, sí. Tal cual, así es. Ese era. La putrefacción, es decir, cuando nosotros hablamos de la descomposición de la materia orgánica, la carne, por ejemplo, si la dejamos fuera de la nevera 3, 4, 5 días, pues se va a descomponer. Entonces a eso se le llama la putrefacción. O cuando las frutas o las verduras se empiezan a podrir o a descomponer, ¿no? Entonces a eso lo llamamos la putrefacción. Listo. Entonces ese es el cambio químico de la materia, porque ya el cambio es irreversible. No podemos volver atrás para nada. Muy bien. Entonces, estos serán los cambios de la materia. Bien, aquí, listo. Estos son los cambios físicos y los cambios químicos de la materia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Vean. Entonces, les voy a explicar algo que les dije al comienzo. ¿Listo? Yo les había dicho aquí, cuando arrancamos nosotros, les dije que primero íbamos a hablar de la materia y luego íbamos a hablar de la energía.
Ya hablamos de la materia. ¿Qué dijimos de la materia? Dijimos sus propiedades, hablamos de las clases químicas de la materia, de los estados de la materia y de los cambios de estado de la materia. ¿Listo? Entonces ya hablamos de 4 cosas macroscópicas de la materia. Y lo que vamos a ver a continuación es lo relacionado con la energía. ¿Listo? Entonces ya esta partecita, no sé si tengan alguna pregunta frente a lo que acabamos de trabajar. ¿Todo claro? Yo Bien. sí, profe, una pregunta.